Es un gozo en el Señor volver a encontrarnos para disfrutar del Señor, así como lo hemos hecho durante este precioso tiempo que hemos estado aquí en la presencia de Dios, en este culto. Pero ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Yo quiero invitarlo a usted con mucho gozo, con mucha alegría, por favor, que vayamos junto a la Biblia, a la palabra de Dios, el libro de los libros, y vamos a estar mirando una vez más la segunda epístola del apóstol San Pablo al joven Timoteo. En el capítulo 4 le he venido hablando en estos últimos días referente a este capítulo, y hoy quiero cerrar esta enseñanza con la ayuda de Dios para bendición y edificación para todos nosotros, porque eso hace la palabra de Dios: nos edifica, nos alienta, nos bendice, nos exhorta, nos anima. Eso hace la palabra de Dios. Capítulo 4, no sé si está ahí conmigo, por favor. Vaya usted conmigo al versículo 9, ahí vamos a instalarnos para leer la palabra de Dios. Leo como está escrito en el nombre del Señor. Procura venir pronto a verme. Me gustaría, por favor, que destaque ahí esta frase: procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18 y último de nuestra lectura. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Le decimos amén a la palabra de Dios. Amén. Las cosas de Dios se sujetan, se hacen propias en el sí y en el amén. Así lo enseña la Escritura. Muy bien, como dije, hoy quiero concluir lo que inicié hace algunas semanas, compartiéndole a cada uno de ustedes la palabra de Dios bajo este precioso capítulo, de estas amonestaciones, en estas últimas palabras, como hemos titulado estos sermones, estos últimos tiempos, estos últimos días. Últimas palabras. 3 amonestaciones finales, en los días finales de Pablo, que instala, le escribe al joven Timoteo, e intenta él con toda su pasión ponerla en el corazón de Timoteo, para que así Timoteo la pueda también poner en el corazón a quien él iba a enseñar. Y hoy día la palabra de Dios quiere que esté puesta en nuestros corazones de esa misma manera. La primera amonestación, recordará usted que les hablé, que Pablo le decía a Timoteo: predica la palabra, que había que predicar la palabra de Dios con vehemencia, con gozo, con devoción, con lealtad a la palabra de Dios, porque llegarían tiempos complejos, difíciles, que la gente se iba a volver a los mitos, a la fábula, e iba a anular la palabra de Dios, no iba a creer en la palabra de Dios. Y es lo que hoy estamos viviendo en estos tiempos. La segunda amonestación que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es que él tenía que cumplir. Le dice: cumple tu asignación, cumple tu ministerio, que lo hiciera con gozo, con devoción, con preparación, confiando que el Señor era el que le había asignado esta misión.
cumple tu ministerio, le dijo él, haz obras de evangelista, sufre penalidades. Si has de sufrir, no tengas temor, porque el Señor estará contigo, le estaba diciendo Pablo al joven Timoteo. El evangelio es de esta manera lo que le estaba diciendo. Mírame a mí, le estaba diciendo Pablo, mira cómo yo estoy, las cosas que hemos vivido, pero nunca he claudicado en la fe, en creer en Cristo el Señor. Y la última amonestación que Pablo instala en sus días finales, que le dice a Timoteo, y hoy quiere el Señor decirnos a nosotros: sé diligente y fiel. Sé diligente y fiel. Esta es la tercera y última amonestación en la que yo quiero enseñarles en esta ocasión. Sé diligente, hermano lindo, y sé fiel al Señor, a los principios, a la palabra de Dios. No a algunas cosas, a toda la palabra de Dios. Y hoy, por estos días que estamos impulsando aún con mayor énfasis a leer las Escrituras y a darle la importancia real que es la palabra de Dios, no es porque solo sea septiembre, el mes de la Biblia, sino que necesitamos todos los días entender que la palabra de Dios debe ser la más importante en la vida de un cristiano, de un seguidor de Dios. Sé diligente y sé fiel. Según la doctrina cristiana, diligente significa ser responsable y consecuente. Consecuente en el compromiso con Dios. Y al mismo tiempo honramos a Dios, lo honramos en la oración, las promesas y los mandamientos sin apartarnos de su palabra. Otra definición para diligente es un adjetivo para designar a una persona que obra o que actúa con gran interés, con gran esmero y eficacia para la realización de su trabajo o de alguna tarea encomendada o algo que se le hubiese encargado, asignado allí que realizara. Diligente. Me gusta, quiero quedarme con la expresión o definición inicial de diligente cuando dice que ser una persona diligente es ser responsable y consecuente en nuestro compromiso con Dios. Así debemos ser, y por eso Pablo le dice a Timoteo, debe ser diligente y fiel. Es decir, debe ser una persona responsable, porque la mayor preocupación que tenía el apóstol era la continuidad de la enseñanza del Evangelio del Señor, y especialmente a los gentiles, porque él entendía profundamente que Dios lo había llamado a esa misión, a los gentiles, y es por eso que él no perdía oportunidad donde pudiera, y en el estado que él estuviera, él siempre hablaba de Jesús a las personas, siempre. Y era la mayor preocupación que él tenía, y por eso le amonesta impetuosamente a Timoteo y le dice: predica la palabra, cumple tu ministerio, pero sé diligente y sé fiel, sé consecuente, sé responsable, no claudiques, no por lo que ocurra, por lo que veas o por lo que te hagan, retrocedas, no, cumple la asignación que nuestro Señor te ha designado. Y ese es el llamado para todos nosotros hoy, para los seguidores de Dios, para usted, mi hermano, mi hermana, jovencito, cual sea la edad que usted tiene y que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el deseo de Dios y es la orden de Dios, a ser hombres y mujeres diligentes, fieles, hombres y mujeres consecuentes con la enseñanza bíblica, responsable con la asignación, responsable con esa misión que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, de predicar la palabra de Dios, con los talentos, con las habilidades que Dios nos ha colocado. Porque a veces las personas quieren tener un gran puesto, un lugar más distinguido para ser responsable. No, hay que ser responsable en eso sencillo, simple o poco al inicio que Dios nos asigna. Dios espera de nosotros ver esa manifestación de responsabilidad con el compromiso de Dios. Por ejemplo, cuando alguien se nos solicita que lean un salmo, con gozo háganlo, por favor. Cuando la pastora, mi esposa, les está solicitando, llamando, o cuando el líder de coro le está pidiendo: puedes grabar por favor una canción de adoración, de alabanza, un himno,
Ojalá que cada uno de ustedes al otro lado, cuando reciben esta noticia, se alegre el corazón, despierten de devoción, porque tienen la oportunidad de cantar al Señor del cielo y bendecir la congregación a través de la alabanza. Que nadie pueda pensar y decir, y no hay más quien lo haga. Y a mí otra vez, creo que eso no es ser diligente, no es ser responsable ni consecuente con esa misión y esa bendición que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Deseo que mi Dios nos bendiga en este precioso tiempo que nos permite disfrutar. En el texto que hoy hemos leído, inicialmente yo le pedí que usted pudiera subrayar en el versículo 9 que dice: procura venir pronto a verme. En otra versión, esto significa una amonestación que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le dice: apúrate a venir. Eso es lo que está diciendo, que se apure a venir. Ahora, Tíquico tomaría el lugar de él, porque Timoteo está en Éfeso y Pablo dice: apúrate a venir, y a lo mejor él piensa, bueno, ¿quién queda aquí? Pero ya Pablo había ordenado eso. En el versículo 12 dice: a Tíquico lo envía a Éfeso. Así que Tíquico tomaría el lugar de Timoteo allí en Efesio. Y en su viaje, este viaje apresurado que podía ser bajo la ordenanza del apóstol que le estaba diciendo a Timoteo que se apurase, en este viaje apresurado, él le está pidiendo que se pueda detener en Troas y le recoja el capote y los libros y los pergaminos. Estaba necesitando impetuosamente el capote, los libros y los pergaminos Pablo. Probablemente Pablo los había dejado allí en su salida apresurada de Troas. La verdad es que se acostumbraba que cuando tomaban a alguien detenido, le quitaban esa capa, y Pablo entendía bien eso, y se cree que esa también es la razón que él la deja, se la quita cuando lo vienen a buscar, y pensando que en algún momento él la iba a necesitar. Y así fue, él la necesitó, la solicitó. Es muy doloroso ahora mirar esta escena en cómo encontramos a nuestro apóstol. Cuando uno lee los versículos anteriores, que he peleado la buena batalla, tenemos a nuestro apóstol ahí arriba, pero en estos versículos Pablo está diciendo: estoy solo, tengo frío. Note que cuando Pablo llega a Roma, los hermanos todos fueron a encontrarlo ahí. Unos llegaron primero que él cuando lo llevaban a Roma, y ahora estos hermanos lo habían abandonado. ¿Cómo no podían haberle traído algo para que se abrigase? ¿Cómo no podían haber conseguido ellos ahí? Y él tiene que solicitarle a Timoteo: por favor, pasa a Troas y tráeme el capote porque tengo frío. Bendito sea Dios. Es conmovedor ver ahora en estos últimos días que Pablo ya está viviendo sobre la tierra. Él quería ver a su hijo amado, a su hijo en la fe. Y él deseaba que su hijo en la fe estuviera a su lado. Pero también era práctico, porque él necesitaba el capote para calentarse y quería sus libros para estudiar. Los libros deberían ser los rollos de papiro, tal vez, de las escrituras del Antiguo Testamento, y los pergaminos serían libros hechos en pieles de animales. No sabemos muy bien qué eran estos pergaminos, pero no es raro que un erudito como Pablo, como el apóstol, no era raro ver que él necesitaba y quería seguir leyendo y seguir estudiando. No era raro saber eso. Él quería este material para estudiar y para seguir escribiendo hasta los últimos días de su vida. Antes de terminar la carta, Pablo instó a Timoteo a que viniese, le dice: ven antes del invierno. ¿Cuál es el motivo que él le pide? Que venga antes del invierno, porque los barcos, dice, estarían anclados en el puerto y durante el invierno, puesto que entonces sería ahora demasiado peligroso navegar en esa situación o en ese estado de invierno. Si Timoteo esperaba mucho tiempo más, él iba a perder la oportunidad de ver a Pablo. Y Pablo anhelaba en su corazón profundamente no solo los capotes, no solo el capote, no solo los pergaminos, no el rollo, sino que él anhelaba ver a su hijo
en la fe, quién sería el que iba a continuar ahora llevando el Evangelio. Pablo anhelaba profundamente ese momento, encontrarse, y por eso le pide, por favor ven antes que caiga el invierno. Tengo frío, pero al mismo tiempo es peligroso si navegas en invierno, y si no lo haces, probablemente no me puedas ver. La primera cosa que quiero puntualizar en esta reflexión, sé diligente y sé fiel, es que, ¿por qué Pablo le pide a Timoteo que debe ser diligente y fiel? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tiene que haber alguna razón. Y uno de los versículos, yo espero que usted esté conmigo ahí en la Biblia, especialmente el versículo 10, nos muestra un poco la razón por qué Pablo le dice a Timoteo que debe ser un hombre diligente y debe ser fiel. Dice en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, dice. Algunos amigos del apóstol Pablo no eran fieles, esa era la razón. Muchos de sus amigos no fueron fieles y Pablo no podía depender de ellos porque no eran fieles. Pablo pone junto ahora a Marco y a Lucas, dice la historia bíblica, como uno de sus colaboradores. Lo menciona ahí en Filemón, versículo 24. También luego llama simplemente Demas en Colosenses 4:14. Pero aquí, en este capítulo que tenemos, en esta segunda epístola, precisamente en el versículo 10, dice que Demas lo había desamparado. Esa es la razón. Amó más el mundo y lo había desamparado. Y los amigos que él tenía, a quienes él les había enseñado, a quienes les había sembrado el bendito evangelio, ahora lo habían desamparado. No estaban al lado de él. Y por eso le pide, por favor, sé tú diligente y sé fiel. ¿Por qué esto está ocurriendo? Lo que yo estoy viendo aquí, le decía Pablo, mira, quien era un colaborador, hoy día me ha abandonado. Qué triste es eso. Y a veces uno en la vida va encontrando personas que han predicado, que han sido líderes, pero más tarde ya no están. Amaron más el mundo, amaron a veces más la riqueza. Por eso en las cartas pastorales Pablo hizo mucho énfasis a la riqueza basado en eso, porque él se dio cuenta que hubo gente que amó más el mundo. Y cuando uno revisa la historia de Pablo, y uno se da cuenta, él fue un hombre extraordinariamente famoso, un hombre muy importante en el Sanedrín, y le apareció Cristo y le cambió la vida. Y él dijo, todo lo que sabía, toda mi teología humana, ahora la miro por basura con ahora el conocimiento y la verdad que Cristo había puesto en su corazón. Y dedicó su vida tempranamente, dice la historia, tempranamente su esposa enferma y muere. Y él se dedica a ser un misionero, a ser un maestro de las Escrituras, a ser un evangelista de las Escrituras, llevando el evangelio especialmente a los gentiles. Un hombre que tenía posesiones. Cuando les comento y les digo que su esposa muere tempranamente, es que ningún integrante del Sanedrín podía ser soltero, y él era integrante de eso. Él tenía una buena posición económica, pero hoy día está terminando sus días abandonado, sin tener con qué arroparse, sin tener con qué abrigarse. Así está el estado del apóstol. Y por eso él tiene un cuidado con su hijo amado. Timoteo le dice, por favor, sé diligente, porque a veces las cosas de la vida a las personas los sacan del centro, los sacan del eje. Una profesión a veces a alguien lo saca del eje de la verdad y empiezan a amar más ese oficio que amar al dador del oficio. Y ese es el llamado para nosotros hoy día, en los tiempos en que vivimos, en los tiempos de evangelización tan distinta. Hoy día usando a lo mejor estas plataformas para evangelizar, ya como culturalmente las iglesias pentecostales han invadido las calles de este país, hoy día ya no lo estamos haciendo. No se puede hacer, no sabemos si vamos a poder hacerlo algún día. No sabemos todo esto, cuál es el fin de todo lo que está ocurriendo. Pero ¿qué es de nuestra fe? ¿A qué le tenemos temor? ¿Le tenemos más miedo al infectarnos? ¿Le tenemos más miedo? ¿A qué cosa estamos teniendo temor? Pablo no tenía miedo a la muerte, no tuvo miedo a la pobreza, a la soledad. Nunca claudicó en su fe.
sino que amó al Señor, a quien le apareció un día camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él tiene la expresión: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día en que Cristo les llamó a este bendito evangelio? Sintieron la voz de Él y no pudieron resistirse a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pronto el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos llenó de su presencia. Que es ahora como estamos viviendo el evangelio hoy. El llamado a ser diligentes y a ser fieles, a ser personas responsables y consecuentes, con un compromiso férreo con la fe, con Cristo el Señor y su palabra. Honrarlo a Él. ¿Qué quiere decir honrar? Hablar bien de Dios, que la gente hable bien de Dios cuando lo vea a usted, cuando me vea a mí. Bendito sea el Señor. Los invito, hermanos lindos, por favor, a reflexionar frente a este episodio, a esta escena en que está viviendo el apóstol, abandonado por sus amigos, por sus hermanos de la fe, en un lugar frío, en una cárcel. Un hombre famoso hoy día está siendo olvidado. ¿Quién no conocía a Saulo de Tarso? Un hombre importante. Todo el mundo, la iglesia al comienzo le tenía miedo. El día que Pablo aceptó a Jesús como Señor y Salvador, cuando el Señor le salió al encuentro, dice la Escritura que la iglesia tuvo paz. Era un hombre terrible. Pero hoy día es un hombre abandonado, silenciado prácticamente. Pero allí estaba Dios, allí estaba el Señor con él. Nunca lo abandonó el Señor. La segunda cosa que quiero puntualizar es quiero que veamos la razón que instala Pablo cuando dice que Demas lo ha desamparado, lo ha abandonado. Pablo dio la razón, porque dice que Demas había amado más este mundo, dice. Como creyente, Demas había gustado del poder del reino de Dios, pero prefirió el presente siglo y no el reino venidero, no el reino de Cristo. Demas regresó al mundo. Debió haberle dolido, no cabe duda, dolido mucho a Pablo ver que Demas había fallado de una forma tan vergonzosa. Lo había abandonado. Sin embargo, lo mismo puede pasarle a cualquier creyente. Por eso la Escritura dice: el que esté firme, mire que no caiga. Necesitamos aferrarnos a Cristo el Señor, y sobre todo en nuestros días necesitamos aferrarnos a su palabra, a su poder, a su bendita bendición manifestada en las Escrituras. No sabemos, hoy podemos decir: jamás renunciaré, jamás retrocederé, pero usted no sabe. A veces el diablo tiene emboscadas y solo el Señor puede librarnos de las emboscadas del demonio. Otra razón que quiero puntualizar, por lo que Pablo quería que Timoteo también estuviera pronto en Roma, que fuera pronto a verlo, era que su siguiente audiencia se estaba aproximando y solo Lucas lo acompañaba. Estaba solo y él deseaba que al menos su hijo, quien iba a continuar esta misión de llevar el evangelio, estuviera presente con él. Los creyentes de Roma, los creyentes de Éfeso, que pudieron haberlo apoyado, pudieron haber estado ahí, le habían ahora fallado. Qué doloroso es eso. Por eso la palabra de Dios nos invita siempre a confiar en Él. El hombre y la mujer fallan. Por eso el profeta Jeremías decía: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros, eso es como una caña rajada, decía él. Nosotros debemos confiar siempre en el Señor. Las personas pueden fallarnos, pero Cristo el Señor jamás va a fallarnos. Y quiero animarlo a usted: no use excusas, es que me falló y por eso renuncio. De ninguna manera, de ninguna manera. Los hombres y las mujeres van a fallarnos, pueden dejarnos, pueden hoy día decirnos que nos aman sobremanera, pero a la vuelta de la esquina pueden olvidar esas palabras. Pero Cristo el Señor dice que nos ama tal cual somos, con nuestras debilidades, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Él nos ama y nos amará siempre, porque somos su creación. Él pagó por nosotros, nos recogió del fango y nos ha dado una dignidad. El Evangelio ha dignificado nuestras vidas. Amémoslo a Él como Él nos ama a nosotros.
Bendito sea el Señor. Amén. La gente le falló a Pablo. Los seguidores le fallaron. Pablo sabía ahora, y esa era una de las razones que quería que luego viniera Timoteo. Entendía que Timoteo no le iba a fallar. Timoteo iba a estar ahí. Por eso le dice, sé diligente, sé fiel. Yo entiendo que tú no vas a fallar. Y así fue, y conocemos la historia, cómo desarrolla el ministerio Timoteo, porque realmente fue un hombre diligente y fue fiel. Timoteo no le falló, tampoco, y por supuesto que no, el Señor nunca le había fallado ni le iba a fallar. Él había prometido estar con Pablo y estaba ahora cumpliendo su promesa, porque así es nuestro Dios. Él promete y Él cumple. Nosotros a veces prometemos pero no cumplimos, fallamos, pero Él promete y cumple sus promesas. Quiero mencionar 4 escenas lindas que el Señor Dios aparece para fortalecer a Pablo. Mirémosla, por favor. Acompáñenme en las Escrituras. Tenga ahí su Biblia a mano. Hechos capítulo 18, versículos 9 al 11. Cuando Pablo estaba desanimado. ¿Quién de nosotros no se ha desanimado en algún momento? Pablo también se desanimó. Este hombre vigoroso en la fe estaba desanimado. Se desanimó en Corinto. Y el Señor vino. ¿Sabe lo que hace el Señor? No le dijo, pero ¿cómo están de esta manera? ¿Cómo puedes estar desanimado si has oído mi voz audible? ¿Cómo puede ser que estás desanimado? No, mire lo que hace nuestro Señor. Él le aparece y le habla. No temas, le dice, sino habla y no calles, le dice, porque yo estoy contigo. Qué lindo y dulce es nuestro Señor. El hombre a veces lo que hace, en vez de ayudarnos, nos desanima más. Y le dice a uno, pero ¿cómo puede estar así mi pastor? Si usted es el pastor, usted no puede estar desanimado. Bueno, aquí tengo al apóstol y el apóstol estaba desanimado. Pero ¿qué hace el Señor Dios? ¿Qué es lo que hace Él? Mire, Él no le dice, pero ¿cómo puedes estar así? De ninguna manera, sino que Él lo anima y le dice, lo primero que le dice es no temas. Lo alienta, dice, le pone vigor allí a Timoteo, perdón, a Pablo, y le dice, no temas. Si no, habla, le dice, habla, no calles, porque yo estoy contigo. Ningún mal, le dice, va a venir sobre ti. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. La segunda manifestación de amor del Señor a Pablo que quiero mencionar está en Hechos 23:11, que dice, después que fue arrestado Pablo en Jerusalén, el Señor nuevamente lo visitó, volvió a visitarlo y lo consoló. Dice que apareció ahí, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Qué lindo es eso, cuando también los hombres y las mujeres de Dios son usados por el Señor para decirle a alguien cuando lo ven cabizbajo, desanimado, y le dicen, o cuando está metido en un problema grande, ten ánimo. Así apareció el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo. El tercero que quiero mencionar está en Hechos 27, versículo 22 al 36. Durante la terrible tempestad, que conocemos muchísimo esa historia, cuando Pablo estaba a bordo de este barco, el Señor nuevamente apareció y le dio fuerza y valor. Dice que el ángel de Dios, el ángel del Señor apareció y él dijo, de quién yo soy y de quién yo sirvo. Le dijo a toda la gente, aquel ángel del Señor, de quien él era y a quien servía, había aparecido y le dijo, no temas, no tengas temor. Y por último, aquí ya estamos en esta ocasión, en esta horrible prisión que le hemos ido mencionando un poco, en esta prisión romana que está aquí Pablo. Pablo volvió a experimentar la presencia bendita y confortable del Señor, y que Él le había prometido que nunca lo iba a desamparar y que nunca lo iba a abandonar, y eso estaba ocurriendo en esta ocasión. Sus amigos, sus hermanos lo habían abandonado, pero Cristo, el Señor, nunca lo había abandonado ni lo iba a abandonar.
Ese es nuestro Señor. Yo quiero invitarlo a usted, que está en el hogar, que hoy día a lo mejor no podemos vernos y no podemos congregarnos y alegrarnos, pero por favor no tenga tristeza, no tenga temor, no se sienta solo. El Señor siempre está con usted. Si alguien no le llama, si alguien no le visita, porque hoy está más complicado, no que su fe no decaiga de ninguna manera. Puede caer, al contrario, su fe debe estar más erguida, más levantada, porque el Señor está con usted. Él lo llamó para una misión, con un propósito nos ha llamado el Señor. La tercera cosa que quiero puntualizar en esta reflexión tiene que ver con la preocupación de Pablo. Quiero que miremos un poco ahí, la preocupación que Pablo tiene. La preocupación que él tiene no era por su propia seguridad, no era una preocupación por su propia vida o comodidad bajo la situación que él estaba allí en esa cárcel, sino la preocupación que él tenía era por la predicación de la palabra de Dios a los gentiles para la salvación. Esa es la mayor preocupación que él tenía. Qué lindo es eso. Necesitamos hoy día tener preocupación, pero por predicar la palabra de Dios. Porque a veces estamos más preocupados de lo que está aconteciendo. A veces polarizamos y decimos, está la economía tan mala, todo está mal, todo está mal. Y yo días atrás les decía a algunos oficiales, yo siento que estamos viviendo esos tiempos cuando Dios llevó al pueblo de Israel y lo instaló por voluntad de Dios, usando al faraón que vivieran en la tierra de Gosén. Mientras en Egipto había dolor, había calamidades, había destrucción y pérdida, en Gosén había bendición. Y yo creo que ese es el tiempo que usted y yo estamos viviendo como seguidores de Dios. Y si hemos de cruzar por el valle de las sombras de la muerte, no debemos tener temor. El Señor está con nosotros, el Señor irá con nosotros y saldrá al otro lado con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál es la preocupación que le embarga a usted? A lo mejor octubre, noviembre, no sabemos, en algún momento vamos a congregarnos. ¿Cuán dispuesto está usted para volver a la casa de Dios? ¿O solo le embarga la preocupación del temor, del miedo? ¿Y si me contagio? Hay gente que está muy preocupada de eso, pero lamentablemente a veces son aquellos que profesan la fe en vez de tener más preocupación, porque hay gente que se está muriendo sin Cristo. Se está yendo al infierno, ya no hay más posibilidad. Esa debe ser nuestra carga y nuestro dolor, clamar al Señor que nos dé la oportunidad de poder orar por aquellos antes que mueran y reciban a Jesús como Señor y Salvador. Que Dios nos dé la oportunidad para volver y tomarnos en las calles, no en una protesta, sino para anunciar el Evangelio de salvación y decir cuán bueno, cuán grandes cosas Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Esa era la preocupación del apóstol. Él tenía un llamado especial, lo llamó el Señor para ministrar a los gentiles. Así lo describe él mismo en el capítulo 3 del libro de Efesios. Y no se avergonzaba del Evangelio, aunque estuviera en la ciudad de Roma, como lo dice allí en el capítulo 1, versículo 16. ¡Qué tremendo hombre de Dios! Y él decía, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Decía. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Tenía estas expresiones el apóstol Pablo. Sus amigos lo habían abandonado y él oraba para que Dios le perdonara. Así lo menciona aquí en esta lectura que hemos tenido hoy. En mi primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Estaba contándole a Timoteo aquí. Y él decía, no les sea tomado en cuenta. ¡Qué corazón tan lindo! Cualquiera de nosotros diría otra cosa. Pero note el apóstol cómo está diciendo de aquellos que lo habían abandonado, que el Señor no les tome en cuenta lo que ellos habían hecho. Él oraba que Dios los perdonara. También por sus enemigos que lo injuriaban. Y él buscaba de una u otra manera que ellos pudieran ser salvos. O veía la oportunidad, que eran sus enemigos. Él veía la oportunidad y le sembraba el bendito Evangelio. Qué gran diferencia entonces cuando el Espíritu Santo de Dios controla la vida de un hombre, de una mujer. Y esa es la clave. Que el Espíritu Santo de Dios controle y dirija la vida de un hombre y de una mujer. Entonces pueden manifestarse estos rasgos
esto que ocurría en el apóstol. Y él decía, el apóstol, y escribía a los hermanos de Gálatas, decía, ya no vivo yo, decía él, sino que Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre de Dios. Y por último, ya quiero ir cerrando esta reflexión número 4 que quiero puntualizar. La cuarta cosa que quiero puntualizar está en el versículo 17, que él dice que fue librado del león, dice. Dice al final de ese versículo, así fui librado de la boca del león. Aquí no se está refiriendo literalmente a un león, porque notemos que Pablo es un ciudadano romano, y como ciudadano romano no podía ser designado a introducirlo o echarlo en el pozo, en el foso allí de los leones, sino que él estaba designado a ser decapitado, y así fue. ¿Era el león entonces el emperador? Cuando él se refiere aquí, y fui librado del león, tampoco. Yo creo que no era Nerón el león, porque si hubiera sido Nerón el león, hubiese sido librado entonces, porque él dice, y fui librado de la boca del león. Lo que realmente está mencionando aquí, cuando habla de león, es el símbolo de Satanás. Satanás apareció allí para molestarlo en el momento de la soledad, en el momento de que tenía frío, apareció el diablo para molestarlo allí. Y eso hace el diablo. Y yo quiero que considere esta verdad profunda, que el diablo ataca así cuando usted está solo, cuando usted está triste, allí aparece, y ahí es donde usted tiene que apercibirse de la gracia de Dios. Usted no debe dormirse sin haber puesto sus rodillas, su corazón delante de Dios. No importa el dolor que tenga, la necesidad que tenga, si ha solo de llorar en la presencia de Dios, hágalo, desahóguese, por favor. Usted no puede ir a su recámara porque no va a poder dormir, y vendrán pensamientos y el diablo va a aprovechar y va a poner la semilla de él y lo va a dañar. Eso es lo que ocurrió aquí. Vino el diablo, quiso dañar el pensamiento del apóstol Pablo. Pero ¿qué dice el apóstol? Así fui librado. Y se fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, decía él, en versículo 18. Pedro, el apóstol, en su primera carta también hace alusión al diablo de esta manera. En el capítulo 5, versículo 8, dice él, sed sobrio, sed equilibrado y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso necesitamos cada día estar apercibidos de Dios, de la gracia, de su palabra, orar unos por otros, porque el diablo en algún momento viene para atacar nuestros pensamientos y ponerle, nadie te quiere, nadie, tú no vales. Y empiezan allí a deprimirse esas personas y no entienden que Cristo el Señor pagó un tan gran precio por usted y por mí. Somos tan valiosos para el Señor. Por eso Él nos ha dejado aquí como sus mensajeros. Somos sus pies, como muchas veces lo he dicho. Somos sus manos, somos su boca, somos sus ojos, para pregonar la palabra bendita de Dios, mientras Dios nos dé este tiempo de vida en esta tierra. Hasta el final de nuestros días debemos hacerlo. Hacerlo con gozo, con alegría, con devoción. De seguro que Pablo se estaba refiriendo ahora aquí a una maniobra del diablo que quería derrotarlo. Eso lo quería hacer. Si eso es lo que hace el diablo, busca derrotarnos, estorbar la obra del Evangelio. No es otra cosa. Ser librado de la boca del león también era un dicho que significaba ser librado de un gran peligro. El salmista, especialmente David, en el versículo 22, verso 21, él tiene una exclamación y él decía, sálvame, sálvame de la boca del león, decía él. Tenía una exclamación el rey de esa misma manera. Bendito sea el nombre de Dios. El llamado es a ser personas diligentes y fieles. Ese es el llamado de este día por la palabra de Dios. Pero para un creyente hay cosas aún más peligrosas que el sufrimiento y la muerte. Quiero ir cerrando esta reflexión. Pensamos que el sufrimiento es terrible, la muerte también, la separación corporal es terrible, pero hay cosas más terribles que eso. ¿Cómo? Usted dirá, pero ¿cómo puede haber cosas más terribles que el sufrir y el separarse
el morir. Las cosas más terribles son el pecado, porque si uno muere en Cristo, uno vive para la eternidad en Dios. Si uno sufre, Dios sabe cuál es nuestro aguante y uno no va a sufrir más del soporte o de la autorización que el Señor permita en ese sufrimiento. Pero las cosas más peligrosas es el pecado. Es el pecado. Por ejemplo, era esto lo que Pablo se refería aquí en este versículo 18. Y el Señor me librará, dice, de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, decía él. Estaba seguro que el Señor lo iba a librar de toda obra mala y lo llevaría a su reino de gloria. El temor mayor de Pablo era fallarle a Dios. Su mayor temor no era morir. Él sabía que sus días estaban contados y la forma que iba a morir. Él no estaba cargando un cáncer. Él no estaba metido con un virus como el de hoy que aparece en la sociedad. No, él no estaba entubado, no estaba puesto bajo un ventilador. No, él estaba cabalmente bueno y sano. Estaba leyendo y escribiendo, pero pronto llegaría alguien a buscarlo para llevarlo y quitarle la vida. Bendito sea Dios. Y el mayor temor que él tenía era fallarle a su Señor. Y por eso el diablo vino a molestarlo en ese espacio de soledad, de frío, en esa cárcel. Y él tenía temor fallar a su Señor, deshonrar a su Señor. Él no tenía temor a morir, sino que tenía temor poder negar a Jesús como su Señor o hacer algo que deshonrara el nombre de Dios. Ese era el mayor temor que él tenía. Pablo estaba seguro que el tiempo de su partida final ya había llegado, porque así lo mencionó en los versículos anteriores. Yo he peleado, decía, la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, decía él, que me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. Pablo quería terminar bien la carrera, esta carrera de la vida, y ser librado de cualquier cosa que pudiera desobedecer a Dios. Quería ser librado de la desobediencia, y ese es el llamado para nosotros hoy, a terminar bien nuestra carrera. En algún momento esta carrera va a acabar, hermanos, va a acabar. Cuánto tiempo nos queda por correr no lo sabemos, pero terminemos bien la carrera. Seamos personas, seamos una iglesia, seamos individuos de forma individual, pero también seamos una iglesia, seamos una familia fiel, seamos una familia diligente, personas responsables y consecuentes con los compromisos del reino de Dios, con los compromisos de la iglesia, con los compromisos de la palabra de Dios. Ese es el llamado que yo quiero hoy hacerle a cada uno de ustedes y a cuantos van a oír esta palabra. Donde quiera que usted se congregue, sea un hombre diligente, sea una mujer diligente, sea fiel, sea consecuente, sea responsable con lo que Dios ha asignado. En algún momento Dios va a pedir cuenta con lo que nos ha asignado. Trabaje con gozo, disfrute el tiempo, la vida que Dios le ha regalado. Porque algún día vamos a terminar esta carrera. Nosotros a lo mejor no vamos a terminar como Pablo. Pablo era un hombre tan importante, tan famoso por así decirlo, tan reconocido, pero está terminando en la soledad de una cárcel, abandonado hasta por sus propios pares, sus propios hermanos de la fe. También es un llamado para nosotros a ser gente fiel con los nuestros. A ser fiel también con aquel anciano que a lo mejor dio tantos años por el Evangelio, pero que hoy día está a lo mejor complejo de sus huesos y que no puede acudir, no puede estar en una prédica, que es de ese anciano. ¿Cuántos de nosotros? Me estaba acordando de mi hermana Odilio, por ejemplo. Discúlpenme que lo traiga a colación, que siempre yo lo conocí muy poco, pero lo conocí en el coro allí con su guitarra, y me dijo un día, ya no puedo venir mucho, subirse a su bicicleta le costaba. Él estaba siempre en los puntos de prédica, pero ya después no podía hacerlo. ¿Cuántos de nosotros estamos llevándolo en oración o en un llamado telefónico? Amemos a quienes son abridores de surco y llevan el Evangelio con dolor, a veces con marcas. Amémoslos hasta el final también. Deseo que mi Señor los bendiga mucho. Seamos diligentes y fieles.